Bien, vamos a hablar entonces de esto de la fecha de vencimiento. ¿Consideran que los cosméticos tienen que tener una fecha de vencimiento? Y ahí les dejo unos segundos para que lo piensen. ¿Consideran que tiene que tener una fecha de vencimiento? Seguro que me están diciendo que sí, porque siempre me dicen que sí, espero que me digan que sí. Bueno, porque, a ver, en algún momento el producto tiene que vencer, ¿no? Bueno, les cuento que ANMAT lo que pide, y lo mismo que en otros países, es que tenga un plazo de validez, que tenga una caducidad, o sea, que no sea eterno el producto, ¿no? Obviamente. Pero en realidad no exige fecha de vencimiento. No te está diciendo, bueno, poneme la fecha de vencimiento. En realidad la fecha de vencimiento se pone, si nosotros por lo menos en Argentina le colocamos fecha de vencimiento, pero quiero que sepan que en realidad tal vez no sería tan necesaria. En realidad es más necesario para lo que es el mercado, para que exista una rotación de productos, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es lo más importante en una crema? Y ahí van a ver que hay una crema en donde tiene un dibujito de una crema, justamente, que está abierta y dice 12N. Eso quiere decir 12 meses. Ese simbolito indica el después de apertura, ¿sí? Que en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos es obligatorio poner el después de apertura, ¿sí? De hecho, podés no usar fecha de vencimiento, pero usar después de apertura. ¿Por qué? Porque en realidad un cosmético, cuando está cerrado herméticamente, hablemos de un envase como corresponde, ¿no? Cerrado herméticamente, sellado, este producto va a mantenerse, diría la teoría, eternamente en el tiempo. O sea, imaginemos que viene como el fin del mundo, la raza humana se extingue y queda todo, digamos, todo así. Uno agarra, encuentra una crema, está completamente sellada y podría permanecer así por los años de los años. ¿Hasta cuándo? Y hasta que se degrade el envase y ahí entonces pierde, digamos, de estar sellado. ¿Por qué? Porque en realidad el producto cosmético está estable de esa manera. ¿Y cuándo empieza a dejar de estar estable o empezar a perder, digamos, ese equilibrio? Cuando uno lo abre. Cuando uno lo abre, entra en contacto con el oxígeno, entra en contacto, ¿y qué hay en el aire? Y ahí tenemos todos los microorganismos, el oxígeno, o a veces las temperaturas, los microorganismos, y todo eso empieza a tener contacto con el producto, y ahí es donde se puede empezar a degradar, ¿sí? Cada vez que yo abro la crema, ingresan microorganismos. Pero por suerte, tenemos conservantes. Por eso es tan importante la función de los conservantes. Los conservantes son indispensables en una formulación, si no la formulación duraría días. Cuando yo abro la crema, ingresa el microorganismo, y el conservante, ¿saben cómo trabaja? Trabaja como kamikaze, digo yo. Como kamikaze, va contra el microorganismo, se destruye el microorganismo y se destruye también el conservante. Con lo cual, por ejemplo, supongamos que yo tengo 10 moléculas de conservante, tengo muchas más, pero supongamos que tengo 10 moléculas de conservante. Cada vez que abro la crema viene un microorganismo y entonces ahora tengo 9, y tengo 8, y tengo 7. ¿Y qué pasa cuando tengo 0? Bueno, el próximo microorganismo que llega me va a poder colonizar el producto, ¿sí? Entonces, ¿por qué le doy apertura? Porque justamente ahí es donde empieza el producto a perder esa capacidad de estar equilibrado y que no lo colonice ningún microorganismo. Entonces, es muy importante cuando yo abro el producto. De hecho, sería importante anotar la fecha que uno lo abre, ¿no? Porque uno dice 12 meses, super, ¿cuándo lo abrí? Sí, puede decir 12 meses, puede decir 6 meses, dependiendo del producto, ¿sí? Luego de ese tiempo, no solamente la contaminación de microorganismos, sino también la acción, la actividad, toda la formulación. A veces los viscosantes ya empiezan a fallar, entonces se vuelve más líquido el producto. A veces, digamos, los colorantes o las esencias, entonces cambia el aroma, cambia la textura que tiene, y obviamente los principios activos también dejan de actuar. O sea que es muy importante dos cosas acá. Una, el tiempo que yo abro el producto, el tiempo que hace que lo tengo abierto, más allá de la fecha de vencimiento. Porque imagínense la situación, hay una promoción, compré producto, me estoqué, y no lo abrí, lo dejé cerradito, y se acerca la fecha de vencimiento, venció el producto y yo no lo abrí. Y la realidad es que ahí es donde tengo que valerme, en ese caso vale más el después de apertura que en sí la fecha, ¿sí? Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. Bien, y lo segundo, ¿cómo cuido mi producto? ¿Sí? Es muy importante. Que no lo cambien de envase, porque ese producto fue testeado en ese envase y sabemos que va a mantenerse en óptimas condiciones en su envase, pero si lo cambio en otro envase, no sé, ¿sí? Eso por un lado. Segundo, ¿cómo lo cierro herméticamente? Y cómo lo guardo en un lugar donde esté, en la medida de lo posible, si el envase es transparente al abrigo de la luz, ¿sí? O lo pongo en su cajita, lo guardo en algún mueblecito donde no le dé la luz. Si el envase es opaco, como la mayoría de los productos profesionales, justamente están preparados para que uno los pueda tener en un estante porque el envase es opaco y no le da, digamos, la luz. ¿Qué más? Siempre que vaya a tomar producto con una paleta, con una espátula, ¿sí? Hay que fraccionarlo el producto, porque es la única manera, nunca meter los dedos adentro de un producto, porque tiene microorganismos, nunca dejar un producto destapado, ¿sí? Abrir una crema, dejarla ahí destapada, la fracciono, la saco del envase, pero la dejo ahí destapada. Mientras está en contacto con el medio ambiente, están ingresando microorganismos. Eso es cuidar, eso es la bioseguridad del cuidado de los productos, porque obviamente el profesional tiene envases más grandes, entonces hay que cuidarlos. Los productos de público tienen envases más pequeños, algunos que hasta se pueden directamente fraccionar desde el envase, ¿sí? Porque vienen con bombas o goteros, entonces directamente se pueden fraccionar desde el envase. O vienen volúmenes mucho más pequeños que, aunque la persona coloque sus dedos dentro de la crema, siempre vienen con paletita, pero a veces es difícil que el público final se acostumbre a la paletita, pero bueno, aunque meta los dedos dentro de la crema, es tan pequeño el envase que lo van a usar muchísimo más rápido y entonces tal vez no llegue a contaminarse, ¿sí? Si lo usan dentro del mes, de los 2 meses, y no va a llegar a contaminarse aunque le coloquen el dedo adentro, pero los envases de productos profesionales ubican muchísimo más, hay que cuidar mucho esa bioseguridad del producto, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco lo que es el rotulado. El rotulado va a contener un montón de datos, acá en este cuadro, que también lo tienen en el manual, les voy a explicar qué es este cuadro. Dice envase primario, envase secundario. El envase primario es el que está en contacto con el producto. El envase secundario es el que está por fuera, ¿sí? Los productos profesionales suelen solo tener envase primario, con lo cual toda la información tiene que estar en ese envase, porque es el único que tenemos. El producto de público, por ejemplo, suele tener, algunos suelen tener otro packaging, una cajita, un prospecto que viene con información. Entonces la información se puede, en ese caso, distribuir entre el primario y el secundario. Entonces van a ver que la información que Adman me dice tiene que estar sí o sí en el primario y en el secundario, y el resto puede estar en el secundario solo. Ese es el motivo por el cual a veces uno agarra el potecito de la crema y dice el nombre de la crema y dice poca información y después todo el resto de la información está en la cajita también, ¿sí? Bien. Esto que hablábamos antes de que los cosméticos no pueden tener cualquier ingrediente, no pueden estar fabricados con cualquier ingrediente. Yo digo, uy, a ver, saco un extracto nuevo del fondo de mi casa, hago un extracto de una planta y lo pongo en una crema. No puedo, ¿no? Tienen que ser determinadas materias primas ¿y quién me dice cuáles son esas materias primas que yo puedo usar? Bueno, hay un libro enorme, ¿sí? Que ahí están descritas todas las materias primas que se pueden usar y su nombre, su nomenclatura, porque no tienen, digamos, el nombre que uno quisiera ponerle, porque si no, yo le pondría de una manera, otra persona le pondría de otra manera y entonces no nos entenderíamos en el mundo. Entonces, a nivel global dijeron, bueno, vamos a ponerle un nombre que, por lo general, si es un extracto de una planta, tiene el nombre en latín de la planta. Si es alguna materia prima, no sé, desarrollada o fabricada en laboratorio, suele tener el nombre de esas moléculas en inglés, ¿sí? Bueno, tiene esa nomenclatura. Entonces, eso está en ese libro. En ese libro dice la materia prima y el nombre. Y ese es el nombre que tenemos que utilizar para colocar en el rótulo, ¿sí? En el rótulo vamos a expresar todos los ingredientes que tiene esa formulación,
en el nombre INSI, que es esta nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. Por ende, yo voy a cualquier país del mundo y el INSI va a ser el mismo, ¿sí? ¿Y cómo los tengo que poner los ingredientes? Los tengo que poner de mayor a menor, pero ya después los que ya tienen menos de 1% de concentración ya no importa el orden. O sea que, ojo, que el orden se sigue hasta el 1%. Después ahí pueden estar en cualquier orden, ¿eh? O sea, no es que es estricto que viene del más al menos siempre, ¿sí? Lo que sí, siempre van a ver al principio de la lista y el ingrediente prioritario, que por lo general suele ser el agua, ¿sí? Suele ser el agua, lo que más tiene en todas las formulaciones. Bien, entonces, ¿qué obliga a MAT? A que nosotros digamos la fórmula, ¿sí?, cualitativa. No se exige fórmula cuantitativa. La cuantitativa se presenta en MAT la tiene, pero no está obligada en el rótulo, ni tampoco está obligada a que el laboratorio diga la fórmula cuantitativa. Esto está bueno remarcarlo porque como nosotros somos una línea de productos profesionales, tenemos un vademecum profesional en el cual figuran muchísimas concentraciones que nosotros consideramos que al profesional son de relevancia a conocer, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay concentraciones que no son de relevancia que conozcan porque es una herramienta que el profesional no hace nada con ese dato, digamos. Pero a veces sí hay concentraciones importantes, como por ejemplo un ácido para peeling, ¿qué concentración tiene? ¿Sí? O a veces los serum que son concentrados para utilizar en el momento que la piel está bien limpia y quiero poner un serum concentrado y me interesa saber qué concentraciones de los activos tengo. Entonces, en los productos que son relevantes conocer concentraciones, por ser una línea profesional y a nuestros profesionales les decimos cuál es esa concentración. Pero sepan que los laboratorios que producen cosméticos, tanto profesionales como público, no están obligados a decir qué concentraciones tienen de los activos, ¿sí? De los activos y de cualquier materia prima, ¿sí? A diferencia de un medicamento que uno mira el prospecto y ahí te dice todo, cuánto tiene de excipiente y cuánto tiene de droga, ¿sí? En el caso de un cosmético no ocurre. Simplemente es una filosofía de Hidraer el poder brindarle esa información a los profesionales. Ahora, es responsabilidad de los profesionales formarse para saber la importancia de esos datos, ¿sí? O justamente saber cuándo es relevante y cuándo no esos datos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces preguntan muchísimo los profesionales, ¿y qué concentración de esto tiene? ¿Qué concentración tiene del otro? Y yo me pregunto, o mejor dicho, les pregunto, ¿y ustedes saben cuál es la concentración óptima que deberían tener? Supongamos, no sé, vitamina A. ¿Cuánta vitamina A tiene? Entonces yo pregunto, ¿cuánta vitamina A querés que tenga? ¿Cuánta vitamina A quisieras que tenga? ¿O cuánta vitamina A crees que sería efectivo que el producto tenga? Entonces, por otro lado digo, el profesional, cuando va a preguntar una concentración, asumo que debe conocer esa respuesta, porque si no el dato que yo le dé puede llegar a ser irrelevante completamente. O sea, simplemente me quedo tranquila que me dijeron la concentración, pero la verdad que no sé si es mucho o es poco, ¿sí? Entonces, hay principios activos que realmente se utilizan para que tenga acción, que tenga efectividad, concentraciones muy bajas, muy bajas. Por ejemplo, el cobre. El cobre hay que usarlo a concentraciones muy, muy chiquitas. Entonces me decís, ¿y qué concentración de cobre tiene? 0,005. Decís, no tiene nada. Es lo óptimo y deseable, digamos, es lo que justamente a esta concentración podría ser efectivo. O a veces el ácido hialurónico, que también se utiliza a concentraciones muy bajas, porque a concentraciones muy altas es como una cosa muy viscosa y dura que no se puede colocar en un cosmético, ¿sí? Entonces, a veces hay que conocer, antes de preguntar, a priori, a preguntar, conocer más o menos cuál sería la concentración óptima, porque si no realmente es un dato que no me estaría sirviendo absolutamente para nada. Cuando nosotros usamos principios activos que son de biotecnología o biopéptidos, siempre nos basamos en los estudios que los respaldan. Entonces, si el estudio que lo respaldó y que dice que tiene esta efectividad y que reduce este porcentaje de arrugas está al 3%, bueno, en los productos lo vamos a poner a esa concentración porque es la que tiene un estudio que respalde y que me diga que realmente a esa concentración es efectivo, porque si yo lo pongo a menos, eso no me va a estar garantizando el objetivo que el estudio dice que hace. Bien, entonces eso también les cuento que es una filosofía de poner los activos a esas concentraciones en donde el estudio me está diciendo que es efectivo, ¿sí? Vamos a empezar con los productos de higiene. Los productos de higiene tienen todos esta característica particular. Están compuestos por tensioactivos, ¿sí? Los tensioactivos también se les suelen llamar detergentes. Pero lo que pasó es que una vez una persona fabricó un detergente, un tensioactivo detergente, que le puso de nombre detergente. Y entonces a ese momento, todo lo que uno diga detergente ya pensás en el detergente de lavar los platos, ¿no? Lo pensamos todos. Y en realidad, el shampoo es un detergente, el jabón de la ropa es un detergente, el detergente de lavar los platos es un detergente. Pero al utilizar esa palabra justamente para el producto, ya quedó, digamos, para ese producto y la dejamos de usar, porque si no confunde, ¿sí? Entonces vamos a decir tensioactivo y no detergente, así no nos confundimos. Porque la realidad es que una leche de limpieza es un detergente. Y es muy loco decirlo. Bueno, entonces, estos tensioactivos son estas moléculas que ven que tienen una cabecita que dice hidrofílico. ¿Qué quiere decir hidrofílico? Que le encanta el agua. Y le encanta el agua. Y una colita que dice hidrofóbica. ¿Qué quiere decir hidrofóbica? Que no le gusta el agua, que le tiene miedo, que no quiere el agua. Entonces, cuando uno coloca estos tensioactivos en una superficie, vamos a hacer una superficie que tiene suciedad, que tiene grasita, que tiene materia orgánica y que tiene un montón de polvo pegado en esa grasita y materia orgánica, ¿sí? Que generalmente cuando uno quiere limpiar lo que hay, o manchas o lo que sea, este tensioactivo va a colocar sus colitas, ¿sí? Que son hidrofóbicas, pero que le gusta justamente esta grasita y toda esta materia, sus colitas se van a pegar en toda esa suciedad. Y luego que viene, segundo procedimiento, cuando voy a limpiar, enjuago. ¿Y por qué es tan importante el enjuagar? Porque en el proceso de enjuagado se forma lo que está acá a mi izquierda, que es una micela. No tienen que haber visto alguna publicidad de jabón para la ropa o de detergente, que van a ver que se forman esas micelitas y con la suciedad en el centro, ¿sí? Eso lo hacen todos los productos de higiene. ¿Y qué es indispensable? Repito otra vez, enjuagar. ¿Con qué? Con agua, siempre. El agua va a hacer que se formen esas micelas. ¿Por qué se forman esas micelas? Porque a las colitas no les gustaba el agua. Entonces, cuando llega el agua, ¿qué hace? Se esconden. Quedan todas las cabecitas que le gusta el agua y las colitas escondidas. Y la suciedad en el centro de esa micela, ¿sí? Y ahí se barre, se va la micela con el agua. ¿Qué hice? Limpié, ¿sí? Entonces, repito, colitas, se pega la suciedad, viene el agua, se forma la micela, queda la suciedad dentro de la micela y se barre. Entonces, proceso de higiene, indispensable, 2 pasos. Coloco el producto, hay una acción química porque las colitas se pegan en la suciedad, enjuago el producto. ¿Con qué? Con agua. Fundamental, ¿sí? Fundamental esos 2 pasos. Entonces podemos tener estos tensioactivos en distintos productos de higiene, ¿sí? Todos estos productos van a tener tensioactivos. La leche de limpieza o crema de limpieza, que después que terminemos esta clase de química van a ver que en realidad es lo mismo, ¿sí? Con diferente viscosidad, pero la verdad que una crema de limpieza y una leche de limpieza es exactamente lo mismo, una más viscosa, digamos, pastosa que otra. Las lociones de limpieza, los geles de limpieza, los mousse de limpieza, los jabones, todos van a tener estas tensioactivos y estas micelas, ¿sí? Que justamente necesitan proceso de enjuague. ¿Cuál sería la excepción? El agua micelar que está ahí abajo. El agua micelar también tiene tensioactivos, no crean que no, sí tiene tensioactivos. Y estos tensioactivos son bastante más suaves que los que tienen los otros productos. ¿Y eso qué me permite? Y eso me permite poder dejarlos en piel sin que genere una irritación posterior. ¿Sí? O sea, podrían, digo yo, podrían dejarse en piel. Entonces, ¿cómo se usan las aguas micelares? Directamente se embebe un algodón y se limpia por arrastre. Por arrastre se forman esas micelitas y se va arrastrando la suciedad.
¿Es lo mismo el arrastre que la acción de coloco el producto, se ponen las bolitas, se enjuaga y se va todo? No es lo mismo, claramente. Pero estamos pensando en productos que tienen un uso más express para salvarte de alguna situación en donde necesitas una higiene rápida. Luego siempre el agua micelar, a veces cuando salís del trabajo y querés limpiarte para ir al gimnasio y después a la noche llegas a tu casa y te haces una higiene, digamos, bien completa. Porque la verdad que esto al hacer por arrastre depende de cómo me haya pasado yo digamos, el producto, ¿no? Entonces podrían no retirarse. Ahora, ¿querés retirarte el tensoactivo del agua micelar? Podés retirártelo también. Podés enjuagarte posteriormente un algodón con agua y sacar el tensoactivo para no dejarlo sobre la piel, pero son tensoactivos suaves que en teoría no deberían generar irritación. Ahora me decís, de estas pieles recontrasensibles, bueno, piel recontrasensible, retirémoslo, así nos quedamos, digamos, tranquilos. Vamos a los jabones en barra. ¿Cómo se fabrican estos jabones? Los jabones se fabrican por una metodología que se llama saponificación. Capaz que alguno tuvo la posibilidad de ir a algún colegio con laboratorio y jugaron a hacer jabón, que es una clase muy normal. ¿Cómo se hace? Se hace con grasa animal o con grasa vegetal, ¿sí? Generalmente, la realidad, se usa grasa de cerdo, generalmente porque es la más económica. Así que la mayoría de los jabones de mercado se hacen con grasa de cerdo. Y una base fuerte, que puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, ¿sí? La potasa alcohólica. Se forman sales, o sea, de este procedimiento que se hace toda esta solución entre la grasa y la base, y va a quedar ahí en la superficie todo formado el jabón, se filtra el líquido y me va a quedar todo formadito el jabón. Que luego este jabón, que es una sal de sodio, potasio, de ácido graso, de cadena larga, como lo dice, lo que se va a hacer es disolver y a baño María, y se va a formar las barras, las famosas barras de jabón, que luego esto uno lo puede poner en el molde que quiere y hacer esas barras de jabón. Por ejemplo, ¿qué quedaría formado? ¿Qué uno leería en la etiqueta de un jabón? Bueno, por ejemplo, acá tenemos el INSI, como les decía, esta nomenclatura que parece en inglés, que dice, por ejemplo, sodium estearate, estearato de sodio, o estearato de potasio. Es una sal de este ácido graso, por ejemplo. Bien, y acá puse dos ejemplos de dos jabones. Ahora con el tema de los jabones, voy a aclarar una cosa. Cuando un jabón dice que es neutro, un jabón o cualquier cosa en el mercado de la cosmética dice que es neutro, se refiere a que no tiene agregados de esencias. No tiene absolutamente nada que ver con el pH. Nada que no dice pH neutro, dice neutro. O sea que no tiene agregado de nada que tenga esencias y no tiene perfume. Eso es lo que quiere decir. Bien. Y por otro lado también hago la distinción entre el jabón glicerinado o con glicerina y el jabón de glicerina. ¿Sí? Ojo con eso también que no es lo mismo. El jabón de glicerina ya se hace directamente, se forma la glicerina in situ en el proceso de la generación del jabón. En cambio, el jabón con glicerina se hace el jabón y luego se agrega un poco de glicerina. Y me preguntarán, ¿y para qué la glicerina o qué ventaja me brinda la glicerina? Bueno, la glicerina lo que haría es contrarrestar un poco la deshidratación que producen los jabones en barra. ¿Por qué producen deshidratación los jabones en barra? Porque tienen un pH entre 9 y 11, ¿sí? Para generalizar, porque después en cosmetría cuando vean los ácidos de Pilling van a ver bien el concepto de pH, pero digamos que el pH mide lo que es la acidez o la basicidad que tienen las cosas, ¿no? Todo. La escala de pH va de 0 al 14. 7 es el medio y 7 es el pH del agua. Y por eso, como vivimos en un mundo de agua, donde los seres vivos lograron obtener vida gracias a que justamente en el planeta Tierra hay agua, motivo por el cual siempre vamos a buscar otro planeta, que quisiéramos que destruimos y queremos ir a vivir a otro planeta, la condición es que necesita agua. Por eso la desesperación de buscar planetas con agua. Bien, entonces, como nosotros necesitamos y vivimos en un mundo de agua, de hecho nuestro organismo tiene mucha agua, para este mundo el pH neutro es el pH del agua. Ese es el motivo. ¿Sí? O sea que 7 es el pH que le llamamos neutro. ¿Sí? Lo que está por debajo de 7 es ácido, lo que está por arriba de 7 es alcalino. Si 7 es el pH neutro y un jabón en barra tiene pH 9, pH 11, se imaginarán que es súper alcalino, ¿sí? ¿Dónde está la piel? La piel tiene un pH más o menos de 5,5 en promedio. En realidad puede tener un poquito menos, o en momentos puede tener un poquito más, ¿sí? Es un promedio. 5, 5,4, 5,6, promedio 5,5. O sea que si la piel es ácida y yo le pongo un jabón en barra que lleva hasta 9, 11, imagínense cómo deshidrata y hasta puede algunas pieles sensibles irritarlas, ¿sí? La glicerina lo que vendría es a